su estructura básica están formadas por proteínas plasmáticas, que evidentemente pueden cumplir diferentes tipos de funciones, ya sea a nivel del alveolo, sea a nivel del metabolismo, ¿no? De formación o de maduración de los glóbulos rojos, o la parte de la inmunidad misma, o la parte de la coagulación. Entonces, si se dan cuenta, cualquiera de estos elementos que tiendan o que se eleven pueden ser en este momento indicativos, sugerentes de un proceso inflamatorio, ¿no? Proceso inflamatorio. Por tanto, estos reactantes de fase aguda tienen una alta sensibilidad para determinar o para indicarnos de que hay un proceso inflamatorio, ¿no? En una determinada parte del cuerpo humano. Esa es la idea en este sentido. Ahora, estos reactantes de fase aguda para nada tienen especificidad para alguna enfermedad autoinmune o metabólica de reumatología. Con esto me refiero a que ni la proteína C reactiva ni la aptoglobina me van a decir, este paciente tiene artritis. No, tampoco el complemento por sí me va a decir, está bajo, entonces es lupus. No. Esto debido a que, a lo que les comentaba, ¿no? La sensibilidad, especificidad de las pruebas laboratoriales. En este caso, reactante fase aguda. Bien, el primer elemento que es algo bastante básico en los exámenes laboratorios es la velocidad de eritrosedimentación globular o velocidad de sedimentación globular, como lo dice acá, la BES, conocida en nuestro medio, o la BCG, conocida de manera internacional, o SR, ¿no? Que, que en este caso se define como la precipitación de los eritrocitos en un tiempo determinado. Es por eso que la lectura se le hace a la primera y a la segunda hora correspondientemente, ¿no? Y que cuando llega a precipitarse, llega a formar una acúmulos, ¿no? Como el que vemos acá, ¿sí? Y muchas veces adopta la disposición de una fila en pila de monedas. Además de que para esto, para realizar esta sedimentación, tiene que participar otro tipo de proteínas, como son las globulinas y el fibrinógeno. Ahí está donde está participando lo que les decía, los reactantes de fase aguda. A ver, vamos a ver quién está con el micrófono activo. Vamos a ver, aquí está. Mariana Chipana. Listo. Bueno, seguimos. Ahora, para realizar este tipo de procedimiento o lectura, puede ser de ahora actualmente se realiza de manera automática, ¿no? Con los diferentes aparatos que están llegando, ¿sí? Pero anteriormente se tenía que utilizar estos elementos, como que estos pequeños túbulos de hematocrito, que se los llama, ¿no? Con los cuales se esperaba la precipitación misma, o sea, se colocaba la muestra y se espera la precipitación de los glóbulos rojos en cuanto a la hora, ¿no? Y a las 2 horas. Y aquí están las medidas, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, pues nosotros catalogamos si está a la velocidad elevada, ¿sí? Y es lo que generalmente se puede esperar en procesos inflamatorios en primera instancia, ¿no? Y de acuerdo y tomando en cuenta los rangos de normalidad, los valores normales, los rangos de referencia. Como por ejemplo aquí en los menores de 50 años, que creo que es como la mayoría, ¿no? A la primera hora tendría que estar por debajo entre 0 a 15 milímetros y en mujeres de 0 a 20. Y ya en adultos mayores
ya se podría esperar a la primera hora en los varones 20 milímetros y mujeres 30 milímetros. Ustedes dirán por qué. Precisamente, si ustedes se dan cuenta, una parte del componente de la sangre son los elementos formes, sí, y la otra parte corresponde al plasma. Y en este plasma, pues no nos olvidemos que abunda bastante un elemento, que es el agua, ¿verdad? No nos olvidemos que las personas, ¿no? A medida que van avanzando, van perdiendo una gran cantidad de líquido o agua corporal total, ¿no? La distribución, por tanto, también llega a alterarse, ¿verdad? Entonces, por tal motivo es que ya la persona tiende a sufrir este tipo de cambios a medida que avanza la edad. Algunos son más específicos y ven por edades, por grupos etarios que se llaman, ¿verdad? Bien, ahora existen ciertas situaciones patológicas, ¿no? Que pueden elevar la velocidad de eritrosedimentación, aparte de la inflamación, como la anemia, macrocitosis, hemorragias, cuadros fisiológicos como la menstruación, ¿no? El embarazo mismo, ruptura del embarazo ectópico, tratamiento con cierto tipo de medicamentos como la heparina, la hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, cuadros crónicos, ¿no? Como la insuficiencia renal, ¿no? Problemas neoplásicos como los linfomas, tumores, carcinomas metastásicos, todo esto te puede elevar. Estamos hablando de esto, no solamente enfermedades, sino estamos hablando de situaciones fisiológicas como el embarazo, ¿no? Entonces, a considerar, por favor. Ahora, pero doctor, ¿será que si yo tengo una velocidad de eritrosedimentación en una embarazada de 150, 200, será algo fisiológico? No, no, tampoco lo consideremos así. Se dice que cuando el valor de los reactantes de fase aguda especialmente se elevan más de 3 veces su valor normal, consideremos un proceso inflamatorio, neoplásico, o sea, ya no fisiológico, sino patológico. ¿Estamos de acuerdo? Bien, la proteína C reactiva, esta proteína debe su nombre a la capacidad de precipitar, esa capacidad que tiene de precipitar el polisacárido somático C del neumococo, una prueba laboratorial, ¿no? Y es por eso que en presencia de los iones de calcio se le da esa facultad de la precipitación, ¿verdad? Ahora, antiguamente se pensaba que solamente era el neumococo el que producía, por eso es que tal vez se ha quedado con este denominativo de proteína C, por ese polisacárido del neumococo. Pero en realidad no es así, sino que la proteína C reactiva, al igual que el resto de los reactantes de fase aguda, puede elevarse con cualquiera de los procesos inflamatorios, neoplásicos y algunas situaciones también fisiológicas. Es sintetizada por el hígado, ¿no? Se deposita en el plasma y ahí está circulando. Se sabe también que algunos grupos de los linfocitos pueden producir pequeñas cantidades de proteínas C reactiva. Su elevación en el plasma pues, se produce a las 2 horas y alcanza una concentración de 48 horas. Y esto es algo importante a considerar, porque veamos que cuando una persona cursa con un proceso infeccioso, ¿no? Ya piensan que a los 30 minutos, ya con estar resfriado, 30 minutos, con COVID ya 30 minutos, ya está con su PCR elevado. Esperarían encontrar una PCR elevada. Mentira, no es así, ¿no? Estamos viendo en qué momento puede elevarse los valores de la proteína C reactiva. Ahora, ¿tiene diferentes funciones? Sí, da comienzo a la opsonización, fagocitosis, activación del complemento, ¿no? Activación de los neutrófilos, monocitos y macrófagos, ¿no? Parte de nuestra inmunidad. Y como ven acá, ¿no? Algunos prefieren dar estándares. Si yo tengo una PCR normal,
una proteína C reactiva normal o discretamente elevada, digamos, miren que se puede presentar, como les dije, ¿no? En situaciones fisiológicas como el ejercicio, el embarazo, y ya patologías como la gingivitis, desfrío, cuadros como las convulsiones, la diabetes misma. Pero ya cuando tenemos valores entre 1 y 10 que lo llaman moderada, vamos a ver cuadros como el infarto de miocardio, las neoplasias, pancreatitis, cuadros inmunológicos como la artritis, y cuando ya están elevadísimas, más de 10 miligramos de cilitro, procesos infecciosos severos como la sepsis, traumas o vasculitis sistémica, ¿no? Neoplasias también incluidas. Entonces, si se dan cuenta, hay ciertos elementos, ciertos estudios que nos han ubicado en este sentido para ver en qué o en qué situaciones puede elevarse la proteína C reactiva. Bien, pasamos de estos dos elementos que son los reactantes de fase aguda a pasar a un elemento que también es importante dentro de los laboratorios, como es el ácido úrico. El ácido úrico, en realidad, en su forma de urato monosódico, es el producto final del metabolismo de las purinas. Las purinas, ustedes saben que tenemos en todas nuestras células y en todas las células que ingresan a nuestro organismo, ya sea por la vía digestiva, por ejemplo, la carne, y es eliminado por el riñón, a través del riñón, ¿no? Una parte y otra a través del tubo digestivo. Ahora, nosotros consideramos que un varón podría tener menos de 7 miligramos de cilitro y mujeres por debajo de 6 miligramos de cilitro, ¿no? El detalle es que cuando tenemos valores altos, significa que algo está sucediendo. O es que está ingresando o está produciendo mucho ácido úrico, o es que está disminuyendo la eliminación del ácido úrico. ¿Dónde estará el problema? Hay que averiguar. Sin embargo, el detalle es que el ácido úrico es un examen laboratorial que nos guía en el diagnóstico de este proceso que se llama gota, ¿no? Gota. De la parte metabólica nos pasamos al proceso, a las enfermedades autoinmunes. Y precisamente estos señores, los autoanticuerpos, ¿no? Son los que marcan el inicio del proceso autoinmune. Evidentemente, nosotros, a través de nuestros linfocitos B, llegamos a producir una serie de anticuerpos, llámese IgG, IgM, IgA, IgD, etcétera, ¿no? Y que en realidad los más representativos son la IgM y IgA, o IgG, perdón, que están dentro de los procesos autoinmunes, ¿verdad? Y en realidad nos defienden particularmente de gran parte de los microorganismos. En una etapa inicial, la IgM y posteriormente la IgG, ya que sería parte de la inmunidad ya de memoria, ¿no? Bien, entonces, precisamente se han ido estudiando diferentes tipos de anticuerpos en diferentes enfermedades, como por ejemplo estas, las antiestreptolicinas, que en realidad son hemolicinas producidas por el estreptococo beta hemolítico de los grupos A, C y G, que incluyen en la mayoría de estreptococos patógenos para el hombre. A estos grupos me refiero. Estas hemolicinas se han reconocido de dos tipos, la streptolicina O y el oxígeno lábil y la streptolicina S, oxígeno resistente. Ahora, estos dos tipos de estreptolicinas, en realidad, son las que llegan a producir, o más bien dicho, ser el objetivo de estos anticuerpos en inicio. O sea, de manera natural, el paciente o la persona produce anticuerpos contra estos elementos. Lo sabemos. Pues ya sabemos por qué es antiestreptolicina, porque está dirigido contra estas estreptolicinas producidas por estos señores, por los estreptococos beta hemolíticos. Ahora, el detalle es que estos autoanticuerpos no solamente reaccionan en un momento determinado contra estos agentes, ¿no? Sino que están reaccionando también con estructuras similares en este caso, a las estreptolicinas, que desafortunadamente se encuentran en la pared celular o en la membrana celular de nuestros órganos, principalmente
articulaciones, corazón, ¿no? Y parte de la piel. Es por eso que estos autoanticuerpos, ¿no? Llegan a guiarnos o a más tarde desarrollar cuadros como por ejemplo la fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática, porque precisamente este mecanismo que se conoce como mimetismo molecular, ¿no? Es lo que llega a producir el proceso inflamatorio en estos órganos que les comenté. Pero es que de ahí recibe el nombre de AST, ¿no? Antiestreptolicinas, ¿no? ¿Y por qué O? Porque ASTO, porque es esta antiestreptolicina, o la que es el objetivo, ¿no? Y la culpable del proceso autoinmune. Otro examen que también es importante, algo importante, ¿no? Si bien tiene una alta sensibilidad en el 85% de pacientes que presentan una infección estreptocócica, excelente, ¿sí? La especificidad no es baja para enfermedades reumáticas del tipo de la fiebre reumática. Si bien es un marcador que se puede presentar, esto también puede presentarse, este ASTO, en artritis reumatoide, puede salir positivo en endocarditis, ¿no? Y otras enfermedades, ¿sí? Es por eso que en esta enfermedad no existe un laboratorio que te diga esto es fiebre reumática y se acabó. No hay hasta el momento, ¿no? O sea, se tiene que reunir una serie de elementos que los llamamos los criterios para decir si todo concuerda para decir que es una fiebre reumática, incluido el astro. O sea, me refiero que una persona le duela su rodilla y que de repente venga con su astro positivo, no, un ratito. Si no tiene artritis o artralgias inflamatorias, no tiene qué sé yo, lesiones cutáneas, no tiene lesiones valvulares, no puedo considerar que sea una fiebre reumática. Peor aún que no tenga fiebre. Ojo con eso. Factor reumatoide. 1930, Cecil Nichols y Stainsby son pacientes con artritis reumatoide que lo consideraban infecciosa crónica. Se dieron cuenta que presentaban un título alto de aglutininas antiestreptocócicas. Mira cómo ahí vuelve a aparecer los anticuerpos antiestreptococo, ¿no? En este caso de otro tipo. En 1940, Waller describió que una tercera parte de los oros de los pacientes con AR o artritis reumatoide, ¿no? Y en una proporción de pacientes sanos se producía hema o aglutinación de hematías de carnero en presencia de anticuerpos de conejo dirigido contra las hematías de carnero. Entonces ahí es donde empieza a aparecer exámenes de laboratorio, ¿no? Que de alguna manera iban a guiar. No todo era correcto, no se olviden, la incompatibilidad de grupos, ¿no? Que de alguna manera eso iba a presentar un falso positivo. Cuidado con eso, ¿no? Pero quizá lo que los motivó a estos señores es que agarraron el grupo de pacientes con artritis reumatoide y se producía una aglutinación. 1948, Ross reprodujo el hallazgo de Waller y comenzó a hablar o asociar el factor reumatoide con artritis reumatoide. Ya le pusieron el nombre. Y 1956 se tomó en cuenta que el factor reumatoide es un parámetro diagnóstico para artritis reumatoide. La mayoría, hasta la fecha, considera que el factor reumatoide es un elemento muy importante para el diagnóstico. No tengo por qué discutir eso, ¿no? Ahora, realizando un estudio un poquito más minucioso, Kundel y Franklin demostraron que en realidad el factor reumatoide es un anticuerpo IgM dirigido contra los anticuerpos IgG. También por esa reacción cruzada que veíamos hace un momento. Ahora, el factor reumatoide, ya posteriormente bien estudiado, se vio que no solamente es IgM, sino también puede ser IgG, IgA, que reaccionan contra la IgG. Entonces, un autoanticuerpo que reacciona con otro anticuerpo, ¿verdad? El factor reumatoide clásico es una hemoglobina M de peso de 900.000 kilodaltos. O sea, sabemos que la IgM es la más
pesada de todas las inmunoglobulinas, porque tiene más de entre 5 o más, ¿no?, puntos de acción contra los diferentes antígenos. Pero se sabe que el 5% de la población normal puede tener factor reumatoide positivo, o sea, población sana. Y estos son cuadros en los cuales el factor reumatoide puede salir positivo. Vean eso. Artritis, lupus, esclerosis sistémica, dermatomiositis, endocarditis, sífilis, lepra, hepatitis B, fibrosis pulmonar, sarcoidosis, cirrosis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al igual que el astro, este factor reumatoide tiene alta sensibilidad, no digo que no, con artritis, pero no tiene una especificidad, no amplia, una especificidad apropiada para solo artritis reumatoide. O sea que en factor reumatoide me puede salir elevada en cualquiera de estas patologías. Por eso es que yo tengo que hacer coherencia entre la parte clínica, lo que yo estoy hallando, ¿no?, y lo que tiene, o el examen laboratorial que tiene nuestro paciente. Voy a repetir. ¿Qué pasa si su paciente tiene sífilis, le duele un poquito sus nuditos y ahí ustedes le piden el factor reumatoide y sale positivo? Ya no tiene artritis. Mentira. Para eso debe cumplir sus criterios clasificatorios. Bien. El problema es que de la disquisición entre IgM, IgG y IgA, el detalle es que si fuese IgA o IgG, son las de peor pronóstico para el paciente, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí está la aglutinación. Vean cómo aquí se está aglutinando, ¿no?, los autoanticuerpos, ¿sí? Esta granulación que nosotros vemos aquí. Y aquí no está aquí, para nada. No se puede observar. Interesante. Anticuerpos antinucleares. Vean cómo se tiñe tan bonito el núcleo en algunas, con el método de la inmunofluorescencia, que es la que tiene mayor sensibilidad para la determinación de estos anticuerpos, ¿no? En realidad, estos anticuerpos son proteínas del tipo IgM o IgG que están dirigidas contra elementos del núcleo, principalmente la cromatina, ¿sí? Esta técnica de inmunofluorescencia que estamos viendo acá se realiza sobre células EP, que en realidad estas células EP2 no proceden de una línea celular cultivada a partir de tumores, a partir de tumores. No nos olvidemos de esto. Estos anticuerpos, ¿no?, que les mencionaba, tienen que ser interpretados bajo diferentes estándares, ¿no? Tenemos diferentes patrones que puede tener el paciente en su examen, como el patrón homogéneo, periférico, nucleolar, centromérico, moteado fino, moteado grueso, moteado pleomorfo y aparato mitótico, y hay muchas más ahora. Entonces, de esta manera, nosotros, viendo estos patrones, podemos suponer o puede guiarnos a una enfermedad autoinmune. El patrón periférico tiene la tendencia a mostrarnos que se tiñe, en realidad, o resalta la parte periférica del núcleo, como un anillo. El patrón homogéneo tiende a teñir todo el núcleo. El patrón moteado tiende a teñir unas partes del núcleo, como grumos. El patrón centromérico tiene la peculiaridad de teñir al núcleo que esté, ¿no?, en proceso de división mitótica, ¿sí?, de estas células, de algunas células. Es por eso que no todas se van a teñir. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿no?, los centrómeros ya con la polarización, donde los cromosomas se están yendo a los polos respectivamente. Y el patrón nucleolar, donde solo se tiñen los nucleolos. Por tanto,
estos patrones me pueden indicar o me pueden guiar a diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, el patrón periférico y homogéneo me guían al diagnóstico de lupus. El patrón moteado, lupus, Sjögren, miopatías inflamatorias, esclerosis sistémica. El centromérico, esclerosis sistémica, y el nucleolar, lupus y esclerosis sistémica. Entonces, si bien esto no me puede decir es una enfermedad de tal tipo, pero sí me puede guiar. Por tanto, tendré que complementar con el otro perfil que aquí ustedes están viendo, con el otro grupo de anticuerpos, el anti-DNA, antihistona, antinucleosomas, anti-Ro, anti-La, anti-Jo, anti-SCL70, anticentrómero y antinucleolar. Bien, y ahí viene el anti-DNA. El anti-DNA, como su nombre lo dice, es un autoanticuerpo dirigido contra la cadena del DNA, ¿no? Ahora, tenemos dos tipos de DNA, el bicatenario y el monocatenario. Y precisamente el anti-DNA de este tipo, el DS, el de doble cadena se lo llama, está dirigido contra el bicatenario. Y este es el autoanticuerpo que, como ven aquí por técnica de radioinmunoanálisis o ELISA, son los que nos llevan a una especificidad del 84% en el diagnóstico de lupus. ¿Sí? En el diagnóstico de lupus. Evidentemente hay otro tipo de técnicas como la técnica de inmunofluorescencia, inmunoensayo clásico, ¿no? Que son un poco más específicos y que sí, realmente esto nos puede ayudar en el diagnóstico de lupus. Bien, esto se puede presentar en el 60-70% de los casos y hasta un 90% de la enfermedad activa. Estamos hablando de lupus. Y esto se ha visto principalmente relacionado a problemas de tipo renales y sistema nervioso central. O sea, paciente con lupus que vea anti-DNA positivo, alto riesgo de tener problema renal o de sistema nervioso central. Anticuerpos antinucleares del tipo de la antihistona, ¿no? Reaccionan con las fracciones aisladas, ¿no? H1, H2A, B3, H4. Este complejo anti-DNA histona, ¿no? Puede y es en realidad, como se ve a través de la inmunofluorescencia, aparecer en cuadros conocidos como el lupus inducido por fármacos. Y es precisamente esto que hay que marcarlo como un punto aparte, que hay cierto tipo de cuadros inmunológicos que pueden ser precipitados por algunos fármacos, que evidentemente cuando tú retiras el fármaco, la enfermedad se puede autocontrolar. Y eso pasa con los antihistonas, ¿no? Y eso se ha visto en especialmente pacientes que reciben el tratamiento de tuberculosis, como la isoniazida, o pacientes cardiópatas que reciben la hidramacina. Anticuerpos dirigidos contra el ARN, sí, tenemos aquí anticuerpos antirribonucleoproteínas, sí, ya sean nucleares o sean citoplasmáticas. Y esto precisamente se ha podido ver en cuadros como por ejemplo la enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, el perfil ENA, que son en este caso, los anticuerpos nucleoextraíbles, está conformado por el anti-Smith, anti-URNP, el anti-Smith presente principalmente en lupus, ¿no? Lupus, el anti-URNP, uracilo 1 ribonucleoproteinasa, característico de la enfermedad mixta del tejido conectivo, también se puede ver en lupus. El anti-Ro, ¿no? Que se puede presenciar en el síndrome de Sjögren primario, en el lupus eritematoso sistémico, cuando tiene compromiso cutáneo, sí, en el síndrome de Sjögren secundario también lo podemos ver. Y el anti-La es visible también en lupus, ¿no? Con compromiso cutáneo y en el síndrome de Sjögren primario. SSA por síndrome de Sjögren A, SSB por síndrome de Sjögren B, porque eso es en el orden en que han sido descubiertos estas proteínas, anticuerpos. Los antisintetasas, estos autoanticuerpos, ¿no? Como el RNA, aminoacil transferasa RNA sintetasa,
son autoanticuerpos dirigidos contra otras proteínas, ¿no? Con donde vemos aquí el antijo 1, que esto se puede evidenciar en cuadros como la polimiositis. Este anti-Yo 1 es uno de los elementos que se encuentra cuando el paciente tiene, con polimiositis, además tiene enfermedad pulmonar intersticial difusa o compromiso pulmonar. El anti-PMSCL, la combinación de este anticuerpo, nos habla de que puedes tener un paciente polimiositis y esclerosis sistémica. El anti-P-ribosomal, principalmente en pacientes con lupus que puedan tener cuadros neurológicos. Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo o contra el neutrófilo. Estos anticuerpos que los podemos ver también, miren aquí cómo se tiñe el citoplasma a diferencia de los antinucleares. Lo pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, doctor, se ve. Respondan, pues, o están durmiendo. No estoy grabando, por si acaso. Bueno, seguimos. Entonces, aquí vemos miren la inmunofluorescencia, cómo tiñe el citoplasma y el núcleo se queda así, ¿no? Entonces, estos anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, me queda un minuto. Si se corta, por favor, vamos a volver a reiniciar. Les paso el link, por favor. Está dirigido principalmente por algunas estructuras que se los llama los gránulos citoplasmáticos de los neutrófilos. Y es de que ahí sale los ANCAs, ¿no? ANCA C, si es citoplasmático, y si estuviese alrededor del núcleo, como se ve acá, ¿no? ANCA P. ¿Y a qué me guía esto? Principalmente a enfermedades como las vasculitis. Se las llama el grupo de las vasculitis ANCA, ¿no? Ahí tenemos a la granulomatosis con poliangeitis, granulomatosis eosinofílica y la poliangitis microscópica. Esas tres enfermedades. Y esa es pregunta de examen, por si acaso. Bien. Ahora, sigamos. Y finalmente este señor, que todos lo quieren ver, el anti-CCP. Este corresponde a un grupo de anticuerpos que, como lo pueden ver acá, a ver, ¿quién me dice qué tipo de anticuerpo es? De acuerdo a lo que están viendo. Que está dirigido contra el factor perinuclear, antiqueratina y antifibrilina. No, en realidad todos componentes de este elemento, que se llama citrulina, que es un residuo modificado de la arginina. ¿Y dónde encuentro esto? Principalmente en membrana sinovial. ¿Qué les parece? Y ahí está, pues, ya les he dicho el nombre y en qué enfermedad podría presentarse, ¿no? Ahora, ¿qué tipo será? ¿Quién sabe? Ay, creo que no lo pueden ver. A ver, ahora sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Ahora sí, a ver, ¿qué tipo de anticuerpo es este? Doctor, es la IgM. La IgM, doctor. Muy bien, es una IgM, ¿vean? Es grande, ¿no? Bien, entonces dirigido contra la citrulina, no nos olvidemos eso, contra la citrulina, y es que ahí, que pues ya su nombre, anti-CCP, anticuerpo, antipéptido cíclico citrulina, ahí está el nombre. ¿Y en qué enfermedad la vamos a ver? Ahí está, la artritis reumatoide. Sensibilidad del 50-85% y especificidad del 90-95%. Más sensible y específico que el factor reumatoide para el diagnóstico precoz de la enfermedad. Listo. A todos los que les he preguntado por qué es mejor el anti-CCP que el factor reumatoide, cuál es la diferencia entre los dos, ahí está la respuesta. Muy bien. Aunque este 5% pequeñito que queda todavía nos dice que también puede estar presente en cuadros como la espondilitis anquilosante o finalmente síndrome de Schott. Hay que tener cuidado. Todo con la clínica. Y creo que para terminar aquí tenemos ya un elemento también importante que hay que considerar, la vía o el complemento. Este complemento, este sistema está conformado por proteínas plasmáticas que se producen en el hepatocito, ¿no?
y que pertenecen al grupo de las betaglobulinas. Ahora, como su nombre lo dice, el complemento tiene a través de las tres vías, sea las lectinas, clásica o alternativa, tiene un fin común, que es la producción de este complejo de ataque a la membrana. Aquí está, de C5 a C5-9. ¿Qué va a producir este complejo de ataque a la membrana? Poros, destrucción de la pared, de la bacteria, virus, todo lo que llegue a atacar, o hasta nuestras propias células, si es que es así. Entonces, como verán, ya sea por las diferentes vías, llega esto. El detalle es que, miren, si nos damos cuenta, hay dos elementos que sobresalen, este C3 y el C4. De dos, el C3 es el que se consume mucho más rápido, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, al producirse un consumo de esto, vamos a tener disminución de estos factores del complemento. ¿Dónde se lo puede ver? Principalmente en lupus. El complejo mayor de histocompatibilidad es uno conocido como a través del HLA, antígeno leucocitario humano. Es uno de los elementos claves dentro de la genética, localizado en el brazo corto del cromosoma 6. Puede distinguirse de dos tipos, el HLA clase 1, ABC, y el clase 2, DP, DQ, DR. ¿Qué es lo que conlleva esto? La alteración, ¿no?, en las diferentes isoformas de estos HLA puede llevar al desarrollo de una enfermedad autoinmune, ¿no? Y al proceso mismo autoinmune. Ustedes saben que el reconocimiento de una célula se lleva a través de estos HLA, son nuestros marcadores. Pero cuando presenta cambios en las formas que tiene, porque no es solo decir HLA-B, ¿no? Mire como aquí el HLA-27, P27, tiene tendencia pues a desarrollar un proceso autoinmune. Esto de como decir, todos somos del Bolívar y hay un stronguista ahí solito que aparece y obviamente ya van a saber qué le va a pasar al pobre stronguista, ¿no? Lo van a agarrar entre todos y va a ir, sí, pues es automatanza. Y era del grupo, digamos, pero lo han matado, lo han destruido, digamos. Es lo mismo, si se dan cuenta. Y esto sucede en cosas como la espondilitis, artritis reactiva y artritis psoriásica. ¿Cómo la ven? Y ahí están los HLA, A, B, C, DR, DP, DQ, DP. Entonces, estos marcadores, el HLA, DR, DPU, nos pueden llevar a diferentes o a la aparición de diferentes enfermedades o trastornos autoinmunes. Artritis, lupus, esclerosis sistémica, como van a ver. Muy bien, hasta aquí la parte de laboratorio. ¿Alguna pregunta para terminar? Creo que he resuelto algunas dudas de los estudiantes, especialmente de los míos, ¿no? Chicos. Sí, doctor. Eso, me agrada. Bueno, de todas maneras, pues, si tuviesen alguna duda, siempre estamos abiertos. Si crean un grupo y me incluyen, pues ahí vamos a discutir algunos detallitos que tengan. Sin más ni más, nos estamos viendo hasta la próxima teórica. Que les vaya muy bien, que tengan una buena tarde. Hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.